¿Qué tal, amigos? En esta videocápsula de hoy, martes, voy a hablarles a ustedes de algo íntima y estrechamente relacionado con la gobernación. Le doy a usted primero estos elementos. A la luz de las 2 semanas y 2 días que lleva Morena después de la victoria este 1 de julio de su candidato, el candidato triunfador López, en la elección presidencial, en 2 semanas y 2 días o en 16 días, hemos escuchado y visto posiciones, ideas, algunos planteamientos específicos en torno a acciones de un futuro y eventual gobierno. Y preguntando yo en torno a eso a algunos amigos, algo tan sencillo como esto. Les dije, a ver, denme ustedes por favor 1 o 2 verbos que piensen, sintetizan lo visto, leído y o escuchado a la fecha, tanto de López, candidato triunfador, como de aquellos que eventualmente ocuparían posiciones en su gabinete. Y después de preguntarle a varios amigos, lo que encontré fue algo sumamente interesante. Esos 2 verbos prácticamente coincidieron todos los no encuestados, porque evidentemente no lo es, no es una encuesta, vamos a decir, los preguntados fueron dar y gastar. Dar y gastar, unos en ese orden y otros gastar y dar. Cuando le empiezo yo a pensar un poco sobre estos 2 verbos en relación con la gobernación, encuentro cosas interesantes. Todavía no hace muchos años, la concepción que se tenía de gobernar era precisamente esa. Gastar, expresado este gasto en darle cosas a millones de gobernados. De manera indiscriminada. Dar, gastar. Una vez que esos gobiernos, no solo el gobierno mexicano, llegan a romper los diques que contenían esa crisis que se estaba gestando o a eliminar, vamos a decir, los equilibrios o, dicho también de otra manera, mientras se pudo sostener una gobernación con base en esos 2 verbos, gastar y dar o dar y gastar, todo iba muy bien. Todo el mundo estaba contento, el gobierno iba por ahí como si fuera un Santo Claus junto con los 3 Reyes Magos, con un bolsón lleno de dádivas, de subsidios para todos. Y repito, de manera indiscriminada. Esos verbos, pues, podrían quizá bien representar esa forma de gobernar. Dar y gastar, gastar y dar. ¿Por qué estos 2 verbos y por qué esta pregunta que hice a un buen número de amigos? Por lo que estoy viendo en estos 16 días desde el 1 de julio. Prácticamente en todas las declaraciones públicas que han hecho los eventuales integrantes del gabinete o directores de algunas otras entidades específicas alrededor de López, el candidato triunfador, solamente han hablado, con ligeras excepciones y alguna diferencia un tanto sutil, pero prácticamente todos han hablado de dar y gastar, o de gastar para dar. Sin embargo, no voy a decir, porque luego se molestan, que estas personas ignoren que ese arquetipo de la gobernación cayó hecho pedazos en los años 80 del siglo pasado. Prácticamente hoy en el mundo son muy pocos los países y sus respectivos gobiernos que tienen como guía fundamental de su gobernación esos 2 verbos, gastar y dar, o dar y gastar.
La crisis que nos golpeó de una manera tremenda a principios del año 1982, ¿se acuerda usted aquel problema de caja al cual se refirió el entonces secretario de Hacienda, el licenciado Jesús Silva Herzog Flores, si no estoy equivocado? Le dimos vida artificial a ese modelo de desarrollo 5 años más, 5 años y medio. De tal manera que allá por septiembre y octubre del año 1987, aquel modelo cayó hecho pedazos. A partir de ahí, cuando debimos abrir la economía e incorporarnos de una manera total a la globalización, a la globalidad, empezamos a construir una gobernación diferente, donde a los verbos gastar y dar se agregó otro verbo que era prácticamente desconocido, no solo para los mexicanos en general, sino específicamente para no pocos funcionarios: recaudar. Y el orden también empezó a ser alterado. Ya no era dar y gastar o gastar y dar y luego recaudar, sino empezó a quedar claro para el grupo gobernante o para el gobernante fuera de este partido o del otro, que antes de gastar y dar había que recaudar. Dicho de otra manera, la globalidad había impuesto, prácticamente sin sentirlo, un nuevo paradigma en la gobernación. Ya no era posible, mucho menos recomendable, intentar gobernar a base de gastar y dar y gastar. Habría, a partir de esa debacle en el caso de México, pero en algunos países desde los años quizá 60 o fines de los años 50, el nuevo paradigma era recaudar, fiscalmente hablando, y a partir de esa recaudación, entonces sí, gastar y dar. México aprendió de una manera trágica que había que cambiar aquellos dos verbos y poner otro y ponerlo en primer lugar. Hemos ido haciendo trampa. No crea que siempre ha sido de recaudar y luego gastar y dar. Por el contrario, se nos ha ido mucho gasto de deuda que contratamos, etc. Hoy estamos ante una situación complicada en la salud de las finanzas públicas en razón de prácticamente haber duplicado la deuda neta del sector público federal en esta administración, de 5.3 billones que la dejó el presidente Calderón el 30 de noviembre del año 2012 y a la fecha estamos en 10.3, 10.4 billones de pesos. Es decir, para todo fin práctico, se ha duplicado la deuda. El Producto Interno Bruto no ha crecido al ritmo que se deseaba o que se esperaba, de tal manera que el monto de la deuda neta del sector público federal ronda casi el 50% del PIB. Algunos hablan del 46, otros del 47, pero vamos a cerrar en el 50% del PIB para facilitar el comentario. De tal manera pues que a aquellos dos verbos perversos, malignos, de gastar y dar y gastar, hoy es aceptado prácticamente en todo el mundo, algunas excepciones por ahí perdidas, que primero hay que recaudar para poder dar y gastar de una manera sana. Muy bien. ¿A qué viene este comentario o esta insistencia en estos tres verbos y en el orden de los mismos? Que es, como dije y lo repito, primero recaudar y luego dar y gastar. A que lo que hemos visto en estos 16 días transcurridos desde la victoria de López en las elecciones de este 1 de julio, es que el verbo recaudar prácticamente nadie lo menciona. Es más, nadie se atreve a mencionar ese verbo maldito. Y todo es gastar y dar y gastar. ¿Es posible que alguien en su sano juicio y dos dedos de frente piense que todavía en las condiciones actuales, no únicamente de México y su economía, sino en las condiciones nuevas que privan en el mundo,
sea posible regresar a aquellos años cuando dos verbos perversos decía dar y dar, ejemplificaban o concentraban lo que era la gobernación? Mi respuesta es un no rotundo. Hoy, a fuerza de crisis, de tragedias económico-financieras en los países, en no pocos, se ha aprendido y pagado un altísimo precio por ello, que primero hay que hablar de recaudar, y recaudar cada vez más y cada vez mejor, y luego gastar y dar. México tiene la fama de que recauda poco, sin embargo, ya cuando uno revisa los números y hace los cálculos correctos, no es así. Sin embargo, estamos todavía en niveles donde la informalidad y la evasión y elusión fiscal es elevada para las necesidades que tenemos en el país. Sin embargo, pues, repito, me ha sorprendido que en todas las declaraciones de los potenciales o eventuales secretarios o directores de algunas dependencias se hable solamente de gastar para dar o de dar mediante gastar. Eso es sumamente peligroso porque significa que hay un gran temor o hay una tendencia consciente a no mencionar el recaudar. Esencialmente, impuestos. Se ha dicho una y otra vez, López dice no voy a elevar los impuestos, no voy a crear nuevos impuestos, ni vamos a contratar deuda. Eso ya sienta las bases para constricciones presupuestales de consideración, tomando en cuenta que hay partidas que van a ir creciendo año con año a niveles de 13, 14 o 15% nominal, como la aportación pensionaria, por ejemplo, y también se espera un incremento en los próximos años del costo financiero de la deuda del sector público federal. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo alguien en su sano juicio puede pensar que es posible sostener tanto beneficio social, entre comillas, gastando y dando sin recaudar? Bueno, le tengo una mala noticia. No es posible sostener un tiempo prolongado, 2, 3, 4 años, esa forma de conducir la gobernación. De tal manera, pues, que valdría la pena que usted pensare en esto que es relativamente sencillo. No es posible que un gobierno en las condiciones actuales, con el nivel de endeudamiento que tiene ese gobierno y con las necesidades que hay en la economía y las necesidades que tienen apremiantes decenas de millones de mexicanos, se pueda gastar y dar y gastar sin tener que tomar en consideración el verbo maldito, recaudar. Si este gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre de este año, no entiende que ya no es posible, podría alguien decir sí, vamos a hacerlo, no, ya no es posible gobernar con base en dar y gastar y dar. Hoy, dadas las condiciones de salud de las finanzas públicas en México, hay que pensar primero en recaudar, en poco gastar y también en poco dar, hasta que generemos una situación de relativo equilibrio en las finanzas públicas. Por eso yo le pediría a usted, para terminar, que aquellos dos verbos, gastar y dar, los olvide un poco y que se fuere acostumbrando, sería conveniente, a ese verbo maldito que nadie quiere mencionar, el verbo innombrable, recaudar. Porque, no obstante el planteamiento de López de que no van a aumentar los impuestos, las tasas impositivas vigentes y que no se van a crear nuevos impuestos, la realidad terminará por imponerse y no es de extrañar que quizá para el 2021 tenga este gobierno que proponer al Congreso una profunda reforma fiscal donde el verbo número 1 será recaudar, para a partir de ahí empezar a ver
si puede gastar y dar, o dar y gastar. Esa es la nueva realidad que las economías abiertas y la globalidad han establecido para prácticamente todos los países en el planeta. Gobierno que intente querer regresar la rueda de la historia en materia de la gobernación y sobrevivir prácticamente de manera permanente, gastando y dando, puede encontrarse con una crisis severa que llevaría a perder lo ganado en 30 años y sobre todo a entrar en una situación donde tanto la estabilidad económica como la política del país podrían sufrir un daño severo. Por eso le pido, piense en esos tres verbos y en este orden. Primero recaudar, luego gastar y luego dar. Y verá usted que tiene lógica esta nueva situación, no obstante lo que la demagogia y las promesas incumplibles digan. Muchas gracias, lo espero mañana con otra cápsula más o menos relacionada con lo mismo, con la gobernación. Hasta mañana.